El fin del subsidio a los combustibles ya se refleja en las gasolineras y mientras los precios suben, muchos conductores advierten que tendrán que ajustar su presupuesto o cambiar la forma de movilizarse. Indignación y protesta. Larkin Morales, quien perdió una pierna en un accidente de tránsito, rechaza la libertad otorgada a Carlos Acevedo y su familia. Exige que el caso pase a un juez imparcial. En exclusiva tendremos a Larkin Morales en el estudio para conversar sobre su caso y cómo ha cambiado su vida luego del fatídico accidente en el que perdió una pierna. Entre fe y leyendas, Rabinal y San Pedro Zacatepeques mantienen vivas sus fiestas patronales con rituales, danzas y relatos que fortalecen la identidad y el patrimonio cultural de sus comunidades. Tragedia al volante. Un niño de 11 años atropelló a una peregrinación budista. 9 monjes murieron y las autoridades investigan cómo el menor llegó a conducir la camioneta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto estar con usted. Soy Alexis Ponce. En este viernes arrancamos con las noticias, doy la bienvenida a los panelistas. Nos acompaña Roxana Sánchez, periodista, Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología, Stephanie González, abogada, y Omar Sosa, fundador de la asociación Guatemala Vive con Valores. Y el fin del subsidio a los combustibles ya empieza a sentirse en el bolsillo de los guatemaltecos mientras los precios comienzan a cambiar en las estaciones de servicio. Hemos salido a las calles para conocer cómo enfrentarán los conductores este nuevo gasto y si contemplan además modificar sus hábitos de movilidad. El fin del subsidio a los combustibles ya comienza a reflejarse en algunas gasolineras del país. Mientras unas estaciones ya aplican los nuevos precios, otras aún mantienen el beneficio hasta agotar sus inventarios. Ante este escenario, salimos a preguntarle a los conductores cómo les afectará este aumento en su economía. Entonces, en nosotros sí nos va a afectar bastante porque por la economía y como nosotros somos transportistas, ¿verdad? Tenemos servicio de transporte de personal, entonces sí nos afecta bastante porque las empresas no nos aumentan, ¿verdad? Y nosotros sí tenemos que seguir trabajando con el mismo precio. Pues la verdad, así como nosotros los motoristas nos afecta. Y como estamos viendo ahorita, hasta ahorita en esas gasolineras están regulando el precio. Anteriormente estaba viendo sobre Atanasio que hay diferentes precios. En el rótulo dice otro precio y en la bomba dice otros precios. Yo creo que va a impactar de una manera negativa, ya que yo siento que el subsidio no vino a ayudar mayor cosa a la economía del país. Entonces yo siento que fue más aumentarles la ganancia a las gasolineras para poder hacer un poquito más de robo de lo que estaban haciendo. Entonces yo siento que va a ser más negativo, va a subir un poquito más todavía. Para muchos, el combustible es un gasto difícil de reducir, especialmente para quienes dependen del vehículo para trabajar o movilizarse a diario. Sin embargo, el incremento en los precios también obliga a algunos a plantearse si existen otras alternativas para ahorrar. Por el momento no, porque la verdad es que como yo paso dejando a mi nena al colegio, la tengo que pasar a traer, pues un transporte público, pues ahorita no me funciona, ¿verdad? O sea, al final todo sube y el sueldo no sube, ¿verdad? Entonces siempre seguimos en lo mismo. Y pues sí nos afecta bastante. Pero desgraciadamente el transporte público en Guatemala sí está un poquito deficiente, pero sí esa es la otra alternativa a la hora de subir un poquito la gasolina, yo creo que sería el transporte público. Está bastante complicado porque la delincuencia también perjudica, entonces tenemos dos factores que es terribles en nuestro país. Mientras los precios continúan ajustándose de forma gradual según los inventarios de cada gasolinera, algunos expendios ya muestran en sus vallas precios de 36.09 quetzales por galón de gasolina regular y 37.09 quetzales por galón de gasolina superior. El diésel se ubica en 35.29 quetzales por galón, cuando anteriormente estaban en 31 y 32 quetzales las gasolinas y 27 quetzales para el diésel. Los consumidores enfrentan el reto de adaptar su presupuesto y decidir si mantienen sus hábitos de movilidad o buscar opciones que les permitan reducir el impacto del alza en los combustibles. Con imágenes de Javier González, para Impacto Directo reportó Paula Carranza. ¿Y cómo son las cosas, no? Ayer veía en las estaciones de servicio
filas de conductores que estaban llenando sus respectivos tanques, sabiendo que a la medianoche había un cambio. 5 y 8 quetzales para las gasolinas súper y regular y para el diésel respectivamente. Y esto al final de cuentas viene nuevamente a generar ese impacto en el bolsillo, Stephanie, porque la crisis en Oriente Medio no se ve por dónde haya una solución definitiva. Sí, totalmente. Lo acabo de comprobar hace unos minutos, literal, antes de venir al programa. Le eché gasolina a mi carro y pues sí noté una diferencia considerable y obviamente es preocupante, sobre todo para las personas que viven con los recursos limitados, ¿verdad? Pero también me llama mucho la atención algo que decían en el video y es que yo también estoy muy de acuerdo y es que ¿qué podemos hacer? Porque también nuestro país es muy inseguro, entonces buscar otro medio de transporte también es preocupante porque también vivimos en inseguridad, entonces estamos como en una balanza de no encontramos una salida. Bueno, Omar, y los inventarios, porque eso es lo que ahora se habla, que si habían o no inventarios, todo fue tan inmediato, rápido. Al igual que a finales de febrero que vimos cómo el precio de los combustibles subió de una manera sorprendente. Claro, mira, para mí ese tema de los inventarios pues vuelve a ser una movida un poco dudosa realmente, ¿verdad? Y aquí el tema es justamente los hábitos de movilidad. Yo creo que hasta que en el país exista un transporte confiable, seguro y digno de la persona, ese hábito se va a modificar. Pero con respecto al tema de los subsidios, mira, un motorista decía ahí, bueno, es que me va a afectar. Pero si es un moto Uber, posiblemente ahí la injusticia del subsidio, ¿verdad? Porque realmente ellos sí tuvieron ese beneficio, pero hubieron personas que nunca se les bajó la tarifa del transporte. Entonces, son de las cosas que uno a esas alturas se dice, bueno, fue una medida remedio mal diseñada del Congreso, del presidente, lamentablemente, pero es parte de lo que nos toca vivir como país, ¿verdad? Bueno, y hablamos del alza en los combustibles, pero esto otra vez, ese efecto dominó, efecto cadena, Roxana, porque vamos a ver cómo los productos de la canasta básica nuevamente, bajo esa justificación, van a tener una variante. No, sí, está de más decirlo. Uno que va al mercado ve los precios y sabe que estos han variado, han subido el 100%. Yo compro en el mercado, llevo anotado lo que gasto, sigo los consejos que nos dan aquí los jueves, entonces te vienes a dar cuenta que ha subido el 100%. Tal vez a los únicos que no les moleste es a Molina Barreto, que recibe 8,000 quetzales para gasolina y ni siquiera no quiere ir presencialmente a trabajar, ¿verdad? Además de los 100,000 mensuales que recibe. Entonces, tal vez a él se le tocara el alma y esos 8,000 los fuera juntando, como no va a trabajar presencialmente, y decida dárselo a alguien. Porque los guatemaltecos seguimos ganando lo mismo, no tenemos ningún bono de gasolina y tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a comprar. Y yo les digo, compro en el mercado y las verduras han subido el 100%. Un aguacate, ahora hablábamos aquí con Jorge, a él le costó 10, a mí 7, imagínense, un aguacate, ¿verdad? Por eso le dicen al aguacate el oro verde, porque de verdad es un lujo poder comerlo. Ya hasta el guacamole se ha convertido en un lujo, ¿no? Y platicamos aquí con Rosy y Alexis que también nos quedamos con las ganas de parte de la DIACO y del Ministerio de Energía y Minas, el que se hubiera hecho alguna publicación desde que esto empezó, cuando fue la guerra entre Irak y Estados Unidos. Bueno, la presunta guerra, que fue algo arreglado, que a todos conocimos el estrecho de Hormuz y cuál fue la justificación, en donde la directora de DIACO dio en varias entrevistas que ofrecía que iba a hacer público las gasolineras y los distribuidores que iban a ser sancionados acorde a la ley de protección al consumidor y obviamente estableciendo los criterios para cuando estuviera un subsidio. Nos quedamos las ganas, pasaron 3-4 meses y nunca hubo ninguna gasolinera sancionada, ningún distribuidor y tampoco en el Ministerio de Energía y Minas tampoco. ¿Te digo algo? Sí. No va a pasar nada. Vamos a la pausa y ya volvemos aquí en Impacto Directo. Hablemos del caso de Larkin Morales, quien perdió una pierna a consecuencia de un incidente de tránsito ocurrido en la zona 9 capitalina en septiembre del 2025. Ha dicho sentirse indignado con las medidas sustitutivas otorgadas a Carlos Acevedo, el piloto del vehículo involucrado en el hecho. Larkin Morales, víctima de un accidente de tránsito registrado en la zona 9 capitalina en septiembre de 2025, dijo sentirse indignado con la resolución del Tribunal Noveno de Sentencia Penal que dejó en libertad al piloto del vehículo involucrado, Carlos Acevedo Navas.
Larkin se presentó junto a su familia a las afueras de Torre de Tribunales, donde colocaron pancartas exigiendo justicia y criticando la resolución de la juez Verónica Ruiz Blau. Más que todo, hago un llamado a todos los guatemaltecos, ya que me siento bastante indignado de lo que está pasando y una preocupación muy grande de lo que está pasando en el país, ya que ha sucedido muchos accidentes a lo largo de estos meses gravísimos, y me da miedo de que los otros casos similares en accidentes no vayan a un buen puerto, sino que la justicia siempre favorezca a los criminales, a los que tratan de quitarle la vida a otras personas en accidentes de tránsito. Preocupado del rumbo que está tomando el país, las decisiones que toman los jueces y la corrupción que se ve claramente ahorita en mi caso, que claramente se ve que la jueza está a favor de Carlos Ovidio Acevedo, y la verdad es que muy indignante lo que pasa en el país. Entre las peticiones hechas por la familia está que se cambie la juez encargada del caso y que se coloque un juzgador imparcial. Ese es el llamado principal que nosotros venimos a hacer hoy, ¿verdad? Para que se cambien los jueces que están conociendo el caso de mi hijo y que realmente tengamos un juez que sea implacable por primera vez en el país, que quede un precedente para todos los demás casos que están ahorita suscitándose en el país. Porque no solo es el caso de mi hijo, nosotros solo somos uno más de los que están pasando y de los que van a seguir pasando en el país. Carlos Acevedo fue beneficiado por el tribunal con medidas sustitutivas que consisten en arresto domiciliario, arraigo, obligación de presentarse los primeros 5 días de cada mes para colocar su huella en el sistema biométrico y el pago de una multa de 15,000 quetzales. Acevedo se encuentra pendiente de enfrentar un debate oral y público por el delito de homicidio en grado de tentativa. Este proceso está programado a iniciar el 23 de julio en el Tribunal Noveno. ¡Eso no tiene precio! Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Impacto Directo Ángel Oliva. Ayer hablábamos precisamente del caso de Larkin Morales, la decisión de esta juzgadora, y hoy que está Jorge Granados acá para ahondar en detalles de esta resolución. ¿Por qué no procedía, Jorge, una medida sustitutiva a favor de Carlos Acevedo? Claro, siempre se respeta la sana crítica razonada de un juez. Obviamente el derecho de petición para que obviamente le revocaran las medidas también era un derecho de él, pues como una persona sindicada del delito de tentativa de homicidio. Sin embargo, hay dos principios fundamentales en derecho, Alexis, que tenemos que tener claro. Cuando existe el riesgo inminente de fuga, o bien cuando existe el riesgo inminente que la persona pueda comunicarse con otras personas para poder modificar o adulterar la investigación que debe realizar el Ministerio Público, son dos excepciones a la regla. O sea, obviamente es un hecho inminente que el señor podría darse a la fuga. Pero la jueza argumenta que no puede haber obstaculización. Sí, pero eso... Y ni tampoco peligro de fuga, porque ya el MP inició la investigación. Sí, pero no, de hecho estamos en la fase intermedia. De hecho, el mismo Ministerio Público se opuso a que se le otorgaran las medidas, obviamente en la cual podía tener el arresto domiciliario, y ni siquiera fue domiciliario, fue a nivel nacional. Aquí lo que sucede, el temor que también ha manifestado la familia Alexis y también Pueblo de Guatemala, es de que el día de los hechos en contra de Larkin, hay dictámenes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses donde él estaba en el pleno uso de sus facultades mentales e intelectuales. Por lo tanto, el delito doloso, o sea, el de la intención de poder quitarle la vida, era un hecho notorio que todos vimos y que hace plena prueba el video. Ahora bien, el tema es, ¿por qué otorgar la medida cuando sabemos que, perdón, yo con el debido respeto a lo que decidió la jueza, podrían subir a una lancha al señor o a una avioneta y pasarlo a El Salvador o a México? Y obviamente se caería sobre la responsabilidad penal, podría ser sobre la jueza. Incluso el no valorar en cierta medida también el que puedan adulterar dictámenes de psicología, que fue lo que hicieron ayer. Presentaron informes médicos, informes psicológicos en los cuales hacen pretender convencer a la juzgadora de que la condición de salud de don Carlos Acevedo no es la más adecuada. Cuando se olvidan que la verdadera víctima es Larkin Morales, no es don Acevedo. Bueno, y aquí, Roxana, hay otra situación, porque se ha hablado de esas influencias que pueden existir, esos favores debajo de la mesa, arreglos para que se haya dictado esta resolución. Eso es lo más triste del caso, y lo peor es que estos jueces piensan que pueden seguir así, pero hay un juez más poderoso que cuando usted esté, señora juez, en alguna situación
sufriendo, dolosa, ahí se acuerda de este tipo de decisiones que usted ha tomado. Porque es cierto, ellos no tienen tal vez el poder económico, los contactos que tienen, pero sí hay una justicia divina. Y esa no se tarda, ¿sabe qué? Llega en el momento justo. Y cuando este señor, que miren cuántas veces vamos a ver este video, lo hizo, como nos explicó Jorge, estaba en el pleno uso de sus facultades, esté sufriendo, ahí que se acuerden. Y siempre lo que se siembra es más grande de lo, siempre se cosecha más de lo que se sembró. Tenemos que ir a la pausa. Sigue aquí en Impacto Directo. Cuando regresemos, Larkin Morales y su señora madre, Mónica Cuque, están aquí en los estudios de Guatevisión para conversar con nosotros. De regreso aquí en Impacto Directo, lo prometido es deuda. Nos acompaña esta noche en el set de Guatevisión la señora Mónica Cuque y Larkin Morales, a quienes le doy la bienvenida. Doña Mónica, Larkin, buenas noches. Bienvenidos a Impacto Directo. Quiero empezar con usted, doña Mónica. Ayer vimos las imágenes y supimos todo lo que ocurrió en Torre de Tribunales. ¿Qué pasó por su mente cuando escuchó la resolución de la jueza con esta medida sustitutiva que le permite al principal señalado en el caso, al señor Acevedo, regresar a su casa? Muy buenas noches. Primeramente, pues no podía creer cómo la jueza iba enumerando cada una de los beneficios que le estaba dando, ¿verdad? Me parecía fuera de sí, un sentimiento de impotencia, de ver cómo alrededor pasa lo impensable y la impotencia de no poder hacer nada, ¿verdad? Fue un momento, pues, al final de shock y mucha desesperación. ¿Se siente defraudada de la justicia o confía todavía en la justicia? Defraudada al 1000, 100%. Quisiera que realmente el país se compusiera y que realmente la justicia, que sí se puede hacer, se encaminara por el camino que es. Sí se puede hacer. Todavía hay personas, ¿verdad?, que se atreven a hacer las cosas correctas. Lamentablemente quizás ya no sean muchas, pero por esas pocas que hay, yo todavía le quiero dar esa credibilidad al país, no por la justicia, sino por los ciudadanos que somos, porque tenemos que vivir en ese sentido de democracia donde todavía somos un país que todavía tiene una esperanza a nivel justicia. Larkin, ¿cómo estás, Larkin? ¿Cómo ha sido todo este proceso desde septiembre del año pasado hasta ahora? Muy buenas noches. Ha sido bastante difícil todo lo que ha pasado desde que el momento de que me accidentaron, las rehabilitaciones, lo psicológico. Todavía estoy en proceso, tanto como físico como psicológicamente. Me ha costado bastante salir adelante, ¿verdad? Pero todo ha sido un gran esfuerzo para poder seguir adelante con mi vida. Larkin, vemos estas imágenes, nosotros no lo vivimos, yo no tengo idea de qué puede suceder, pero ¿qué pasa por tu mente al ver estas imágenes que se repiten en los medios de comunicación, en las redes sociales? ¿Qué sientes al verlas nuevamente? Siento mucho dolor. Trato de cada vez que pasan las imágenes de no de ver porque recuerdo lo que pasó. Es muy difícil olvidarlo ya que fue muy impactante. Entonces cada vez que miro esos videos trato de hacer como de la vista gorda, ¿va? Porque si no eso afecta a mi salud mental. Cuando ves a Carlos Acevedo, quien te atropella, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Una gran furia dentro de mí, tristeza. No sé en qué estaba pensando el Señor a la hora de impactarme. Nunca tuvimos un contacto previo al accidente
y desconozco los motivos. Estoy en shock por lo que ha pasado. No sé qué estaba pensando el señor en el accidente. Justo eso quería preguntarte, porque uno dice, ¿hubo algo previo? ¿Será que con la motocicleta pasó rasguñando el vehículo? ¿Será que hizo un giro imprudente? ¿No sucedió nada entonces, Larkin? No, como repito, yo no conocía al señor. Yo venía de regreso a comprar unos repuestos para mi moto cuando me metí en un espacio que había entre un carro delante del semáforo y uno atrás. Entonces yo me puse atrás y yo nunca tuve un contacto con ese señor hasta el momento del accidente. ¿Él se ha acercado a ti? ¿Te ha hablado? ¿Te ha dicho algo después de lo que ocurrió? No, nunca se ha acercado a mi persona, no se ha hecho responsable y no sé si vaya a hacerse responsable. Señora Mónica, ¿cómo ha sido el proceso de acompañar a su hijo a raíz del accidente? El proceso es bastante duro, especialmente porque el cambio, todo es diferente, todo es reaprender. Es como cuando un niño empieza a hacer todo por primera vez, todo es un reaprendizaje. Lo que para algunos de nosotros es normal, como pararnos y caminar o abrir una puerta, salir, entrar, ahora le lo hace de diferente manera, ¿verdad? Cuando escucho que anda con su sillita, ¿verdad? Mayormente en su silla de ruedas, se sabe que él va, que él viene, que él pasa de un lado a otro, ¿verdad? Por el sonido de las ruedas, el tener que ver cómo él hace las cosas, las logra hacer, no al mismo tiempo que las hacemos nosotros, pero lo está logrando. O sea, el espíritu, la fuerza de supervivencia del ser humano y la energía y el positivismo que le da a una persona de querer seguir adelante y viviendo, lo posibilita a uno, ¿verdad? Para tratar de hacer las cosas, no igual, nunca igual. Mucha fortaleza, definitivamente, y todo un ejemplo. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos seguimos platicando con Mónica Cuque y Larkin Morales aquí en Impacto Directo. Ya volvemos. Y gracias por acompañarnos esta noche aquí en Impacto Directo. Seguimos en la conversación. Larkin, tus estudios se vieron interrumpidos el año pasado. Sabemos que estás estudiando enfermería. ¿Continuaste en la universidad? Cuéntanos. Sí, claro, a raíz de todo lo que pasó, decidí continuar este año con mis estudios. Actualmente estoy estudiando una carrera técnica de enfermería, lo cual espero terminarla este año, ya que la carrera consta de 3 años. Bueno, hay preguntas de mis compañeros panelistas. Roxana. Yo tengo, no manejo mucho leyes, pero ¿qué pruebas o qué acciones ustedes han visto que la jueza no le ha prestado la debida atención para lograr que esta persona no obtuviera libertad? Porque tuvo que haber habido algo durante el proceso que la jueza desechó, no sé cómo llamarle, Jorge. No tomó en cuenta. Sí, que no tomó en cuenta, que ustedes vieron y no fue el suficiente peso para apoyarlos a ustedes. Pues lo que nos dimos cuenta es que ella sí tomó muy en cuenta, pero los derechos humanos, en este caso, pues del señor acusado. Hizo mucho énfasis en los derechos, tanto los internacionales que ha ratificado Guatemala, y esa fue pues la principal mención que hizo en todo momento, y no tanto así lo que es el caso en sí, la figura en sí, como está legalmente ya expuesta en los juzgados. Todavía pues habla de posibles lesiones, ¿verdad? Pues es lo que queda ahí registrado, y no puede decir posibles lesiones porque la amputación es un hecho. Entonces ella habla de posibles lesiones. ¿En algún momento mencionó los derechos de Larkin, que dijo algo sobre los derechos de él como víctima? Exacto. No, especialmente se enfocó en toda la documentación que la abogada de este señor presentó, la revisó,
y debido a ello empezó a indicar todas las enmiendas a favor de los derechos humanos, ¿verdad?, que tiene en este caso pues el señor acusado, y habló mucho sobre esos tratados, los cuales privilegian, ¿verdad?, y le dan esa facultad de tener esa libertad con la cual pues el señor va a poder estar no en un arresto domiciliario, sino en una libertad para poder desplazarse en el país, pues como pues él disponga. Tenemos otra interrogante acá, Omar. Lejos de una interrogante, pues yo realmente te quiero comentar algo. Mira, viendo las imágenes me indigna. A todos, Larkin, a todos nos puede cambiar la vida en un santiamén. La única persona dentro de esas imágenes que verdaderamente fueron solidarios contigo fue la persona que agarra la piedra y se la lanza a este señor, pero ni siquiera los policías, porque prácticamente se hacen a un lado, pudiéndote ayudar en determinado momento. La pregunta concreta es, Larkin, la justicia yo tengo fe que va a llegar, ¿sí? Pero hoy el pueblo de Guatemala es un pueblo también solidario, ¿sí? Quisiéramos saber, Larkin, si tú tienes alguna cuenta donde realmente el pueblo que hoy está viendo y que está realmente sufriendo este tipo de injusticias se pudiera volcar en tu ayuda, porque yo sí creo que lo que nos pueda pasar en la vida no nos limita, sino que nos hace crecer en base a nuestro potencial. Y ese sueño que tú tienes, estoy plenamente seguro que lo vas a lograr. ¿Alguna cuenta, Larkin? ¿La cuenta? Sí, al principio se creó una, pero ya no se ha utilizado, pero sí existe una. Bueno, tenemos acá otra interrogante, Stephanie. ¿O alguna red social donde podamos tener más información para poder apoyar de diferente tipo? No, pero se va a crear unas cuentas sociales. Se va a crear unas redes sociales para mi persona en las próximas semanas. Daré a conocer cuáles serán y para el público por si quieren apoyar. Jorge, adelante. Doña Mónica, por lo que tenemos enterado por las declaraciones que usted dio en la mañana, ya su abogado y el Ministerio Público presentó un recurso de apelación a la decisión de la jueza para que otro juez conozca si realmente está apegado a derecho el que el señor Carlos Acevedo haya sido beneficiado con esta medida sustitutiva. Sabemos que la figura del amparo es otra que puede también utilizar a la hora que está fuera denegada. ¿Usted podría pensar en hacer alguna denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la vulneración de los derechos humanos que están siendo objeto, Larkin, al no ser tomados en cuenta por los jueces o las personas responsables de impartir justicia? Hemos sido muy pacientes, hemos tratado de confiar en el sistema. Cada una de las medidas que han tomado pues los defensores, ellos van paso a paso en cada una de ellas. Luego del amparo, y si pues el sistema de justicia, ¿verdad?, pues que ya atropelló de alguna manera, ¿verdad?, el caso que estamos llevando, pues no nos da una luz viable, definitivamente sí, ¿verdad?, acudir pues a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar este hecho que se está cometiendo en el país, para que realmente se tomen las medidas de hecho, ¿verdad?, y pues que salgan las personas, ¿verdad?, que están cometiendo estos desvíos de la justicia y no están actuando con lo que es un Estado de Derecho. Por último, Larkin, ¿cuál es tu mayor sueño? Los jóvenes tienen sueños, tienen anhelos. ¿Cómo te ves en un par de meses, en un par de años? Pues nada, como todo universitario, graduarse y trabajar, conseguir una licenciatura y seguir luchando por mi futuro y ayudar a las personas para lo que mi carrera, para lo que estoy estudiando, ¿verdad? Y sobre todo también reconocer a tu madre.
porque ha sido muy fuerte, porque te ha acompañado y porque ha sido ese sostén importante en todo este proceso tan complicado. Señora Mónica, muchísimas gracias por venir aquí a Impacto Directo, por hablar con nosotros, por abrirse. No es fácil, pero de verdad agradezco de corazón. Larkin también, les deseo todo lo mejor y por supuesto tienen las puertas abiertas para que podamos conversar. Lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Vamos a la pausa y volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Impacto Directo. Hoy tenemos nuestro segmento de viernes en donde vamos a platicar precisamente de todas esas cosas que ocurren y que nos van a llevar a un lugar maravilloso. Así que quiero darle la bienvenida a Juan Carlos que nos acompaña. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes, profesionales de este panel tan exclusivo. Buenas noches en casa, es un honor siempre estar con ustedes. Hablamos de Rabinal y San Pedro. ¿Qué tradición tienen estos lugares que son mágicos, Juan Carlos? San Pedro y San Pablo, única Guatemala en estas festividades, Guatemala sincrética, Guatemala mágica, Guatemala impresionante. Ciertamente hablar de San Pedro y de San Pablo precisamente en Rabinal es algo bien interesante, precisamente cuando dos cofradías se unen, cuando dos cofradías en el ritualismo católico se unen para saludar a los 4 puntos cardenales, cuando estas cofradías se unen para la bendición de las varas y de las máscaras, que precisamente encarnan y algunos dirán se disfrazan, no, pero simplemente materializan a aquellos guerreros que vienen a tomar vida en la actualidad. El Rabinal Achí también forma parte importante de toda esta cultura, de toda esta mezcla que se tiene y de esa tradición oral que nuestros pueblos mágicos la presentan constantemente, Juan Carlos. Pues imagínate, lo representan constantemente y es algo que ha subsistido desde el siglo XV. Fue una de las situaciones que se camuflajearon, por así decirlo, de aquella autoridad católica de aquellas épocas en el cual pues se concretiza en el atrio de la iglesia con milagros de sanidad católica y precisamente aquellas cuestiones donde se lleva la situación de volver a enfatizar esa creencia maya antigua. Y es que vemos en las imágenes, las procesiones son totalmente diferentes a lo que, digamos, no sé si lo correcto sea acostumbrados o a la tradición que vemos en Antigua Guatemala, en la capital, son totalmente distintas, Juan Carlos. Sincretismo, es hablar precisamente de la cosmovisión. Muchas personas lo ven así con aquella sensación de oscuridad, pero no es eso, simplemente es otra cultura que pues mucha gente en la actualidad desconoce y que precisamente por medio de las cofradías, de los tatas, de las nanas, precisamente se vuelven a esta situación de creencia que está viva y que mucha gente en el interior de Guatemala lo cree todavía. Omar, adelante. Concretamente en el caso de Rabinal, ¿sí? Me encanta ir a Rabinal porque hay mucha artesanía, pero lo que más me encanta es recorrer el pueblo y conversar con las personas, tomarnos un café y que salgan muchas historias. Una de ellas, Juan Ceniza, ¿verdad? La historia que también le han metido a los chicos de la comunidad para que se porten bien, pero sobre todo la historia de los 2 pobladores que a través de un ave que cuentan la historia, según ellos me han manifestado que cuando toca el suelo prácticamente se divide en 2 personajes, que fueron los 2 primeros que poblaron justamente Rabinal. Cuéntanos un poquito más de tu experiencia. Bueno, esa es una de las leyendas, es como lo que siento. También existe en base a esta festividad la situación del duende del cerro. Esto es precisamente, en la festividad se dice que en medio de los danzantes baja por medio de esta festividad el duende del cerro, que se confunde con los danzantes y precisamente por medio de las bombas es avisado y baja al pueblo y se mezcla con los danzantes y empieza a enamorar a las muchachas. Es por eso que muchos de los pobladores hacen cruces de ocote y llenan de ramas precisamente de ruda
para que este personaje no interactúe con los pobladores. Es rica en leyendas, es precioso. Bastante curioso, Stephanie. Y hablando un poco de las leyendas, estaba leyendo que también hay una relación con las leyendas como el sombrerón, el cadejo, la serpiente guardiana. ¿Nos puedes más o menos contar cuál es la relación y cuál es la importancia entre ellos? Precisamente hablar de las serpientes gigantes que tanto habla la cosmovisión maya, es precisamente en base al agua, al cuidado del agua, que es un tema que se usa mucho en la actualidad, pero eso se hace desde la creencia, desde las situaciones de lo espiritual. La serpiente gigante, aquella serpiente que al momento de emitir un sonido va a garantizar si va a haber abundante agua o si por el contrario puede haber una sequía grande. En cuestiones del sombrerón y de la llorona y todas estas leyendas que las conocemos mucho, es precisamente en base a estas leyendas nativas que nacen estas leyendas que hoy nos vienen a engalanar, digamos, en Día de Brujas o cosas así por el estilo, pero que tienen un respaldo mucho más antiguo y sobre todo real. Muy interesante. Roxana, por favor. El valor turístico que tiene esta práctica. Totalmente, el turismo paranormal, es algo que siempre hemos hablado. Hablar de lo paranormal siempre uno lo capta con cuestiones de andar buscando fantasmas y cuestiones fantasiosas, donde el público podría decir mentiras, pero esto es una situación donde el sincretismo viene a palpar aquella necesidad de un pueblo con sus creencias, y es algo que de verdad lo aprovechan más en el extranjero que mismo aquí en Guatemala, porque recordémonos que estamos hablando de un Popol Vuh, estamos hablando precisamente de estas escrituras de los mayas, que pues muchos desconocen, muchos tenemos a la mano el Popol Vuh y no lo conocen. Sí. ¿Por qué ese desinterés, Juan Carlos, cuando hay una riqueza en historia y conocimiento? Tenemos algo, todo el mundo ahora hablamos como personas del exterior y hablamos de acentos internacionales, y no es que tengamos que sentirnos mal de nuestras creencias, pero muchas veces son ridiculizadas o tomadas con situaciones de gente ignorante cuando es todo lo contrario. Aprovechan más la cultura maya en Europa y en lugares donde se utiliza el estudio que aquí mismo en nuestra Guatemala, y hablamos de sin ir tan lejos, ahora con el Mundial, con México. Ellos aman su cultura prehispánica, nosotros en nuestro país desconocemos esto y es penoso, muy penoso. Un jalón de orejas para eso. Sí. Jorge. Mira, una pregunta para nuestros televidentes. A veces causa un poquito de confusión lo que significa sincretismo. ¿Sí? Yo entiendo que es una transculturización entre las deidades mayas y las ideas religiosas católicas. Correcto. Entonces, el sincretismo es la fusión de principios cristianos católicos y de las deidades mayas. Pero ¿cómo se debe entender y comprender esto de una manera más práctica? Hablamos precisamente del sincretismo cuando tocamos situaciones de culturas ancestrales, cuando hubo un pueblo que ya no existe, pero que existe documentación, que existe por medio de los tatas, de los nanas, precisamente sacerdotes mayas, que es una situación que está mal dicho porque ellos son guías espirituales, no son sacerdotes. La situación de sacerdotes viene precisamente del catolicismo, pero a la hora que nosotros hacemos estas prácticas, tenemos que demostrarlo y explicarlo. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo por medio del sincretismo? Porque si lo hacemos desde la espiritualidad maya en sí, pues la gente lo desconoce y lo sigue tomando como algo oscuro. Entonces necesitamos esta área del sincretismo para poder explicarlo. Y se va comunicando de generación en generación. Correcto. Una cosa que está pasando es por medio de esta migración que se ha ido a otros países. Ahora ya vemos procesiones en Estados Unidos, por ejemplo, sí, y cuestiones que han ido yéndose fuera de nuestras fronteras. Transculturización, ¿no? Exacto, pero las situaciones de nuestros pueblos se están perdiendo porque nuestra gente del interior se está yendo a otros países. Sí, y eso es lo que preocupa. Juan Carlos, gracias por acompañarnos aquí en Expedición Enigma. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Encuesta, y recuerden, lo paranormal va mucho más allá y más lejos que andar buscando fantasmas. Juan Carlos Martínez, psicólogo y parapsicólogo en Expedición Enigma. El próximo viernes nuevamente hablamos de un tema fascinante, conociendo Guatemala. Ya volvemos. 10 monjes han fallecido tras ser embestidos en un accidente provocado por un niño de 11 años que estrelló una camioneta contra una procesión budista en Tailandia.
Otras 10 personas continúan hospitalizadas, 2 de ellas en estado crítico. Según el reporte más reciente del hospital Mukdahan en el noreste del país, una cámara de seguridad captó el momento en que un grupo de 35 monjes y 5 fieles laicos caminaban a la orilla de una carretera durante una peregrinación cuando un vehículo los arrolló a gran velocidad. La policía indicó que el carro era conducido por un niño que había tomado sin permiso el auto de sus padres. El niño no pudo rendir declaración ante la policía en Tailandia. Los menores de 12 años no tienen responsabilidad penal, por lo que fue remitido a las autoridades de protección infantil para su evaluación acompañado de su madre. Y es que los niños se debe tener mucho cuidado. 11 años con un vehículo, Stephanie. Sí, definitivamente. Yo creo que, bueno, ya a los 11 años no podía manejar para nada. Es una irresponsabilidad de parte de los padres. Obviamente a veces se les sale de control, pero yo siento de que si ellos no están utilizando su vehículo, deberían de la llave del carro guardarla en un lugar donde el pequeño no tenga acceso. Porque imagínate, el accidente, no es cualquier accidente. Uno mira las imágenes y son imágenes de verdad muy fuertes. No es una persona. Son varias personas que realmente no estaban haciendo nada y me preocupa mucho el daño psicológico también de estas personas porque obviamente fue un impacto muy fuerte, pero los padres, es responsabilidad completa de los padres. Y es que no puede un adulto decir, ay, me sorprendió y agarró las llaves y se fue. Hay que es responsabilidad del adulto. Claro, mira, por ejemplo en mi casa, pues mis 2 hijas siempre con la duda, la curiosidad, papá, ¿me enseñas a manejar? Y siempre tuvieron el aquello de buscar las llaves, pero nosotros con mi esposa sabíamos que la responsabilidad al final era nuestra. Entonces las teníamos en lugares guardados, porque en ese momento, pues obviamente el niño no tiene una gobernanza total del acto, ¿verdad? La responsabilidad, como lo dice Stephanie, es puramente de los padres, ¿verdad? Vamos a la pausa, siga aquí con nosotros en Guatevisión. Gracias por su sintonía, a los panelistas, Stephanie González, abogada, Omar Sosa, fundador de la asociación Guatemala Vive con Valores, Roxana Sánchez, periodista, y Jorge Granados, médico abogado y experto en criminología. Le deseo un excelente viernes, un buen fin de semana. Soy Alexis Ponce. Recuerde, nos vemos el próximo lunes, 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela bien.